Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy es viernes 9 de julio, 10 de la mañana. Estoy aquí peleándome con el ratón, lo suelto. De un día fresquito, lo que se espera este fin de semana, pero fresquito del bueno, sí. Si te quedas en tu casa al lado del aire acondicionado, es la hora en la que te lo puedas permitir, que eso es otra. Pero pecha de calor que nos vamos a pegar este fin de semana. Prepararse, que superamos los 40 grados. Bueno, nosotros vamos a intentar refrescar un poco la mañana, por lo menos del viernes, y vamos a hacerlo. Yo hoy estoy encantado. Yo hoy venía para la tele pues, con la sonrisa puesta también, lo debo de reconocer. Y estoy encantado porque es que hoy es un día que voy a recibir a invitados aquí en el plató, cosa que ya de por sí me encanta. Pero además, en algunos de ellos, pues no lo puedo negar, lo tengo que decir públicamente porque es así. Siento incluso profunda admiración por con quien hoy me voy a tomar el primer café de la mañana virtual, que hay que tener poca vergüenza para decir, o de, nos vamos a tomar aquí un café, el café de la mañana, y ni siquiera tener café ni nada. Pero bueno, eso habrá que solucionarlo, habrá que mirarlo. En las casas pequeñitas, las cosas van muy poquito a poco, ¿verdad? Esto al final, manejamos la empresa como al final mi madre y la de ustedes manejaban la casa. Este mes ha tocado un pie de cámara, el mes que viene tocará la máquina del café, nos han tocado micrófonos nuevos, pero ya para el mes que viene ya veremos si compramos otra cosita. Al final, poquito a poco, esto como la casa de cada uno, que para eso somos pequeñas empresas y en eso también estamos contentos porque tenemos la total libertad de decir lo que en cada momento consideramos oportuno y sobre todo de dejar decir, que es lo que más nos gusta, que ustedes participen, que todo el mundo participe. Y cuando alguien me invito y me dice, pero ¿qué condiciones? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? Digo, las condiciones que hables con libertad, respeto, que eso ni lo pido porque nuestros invitados siempre lo tienen, pero libertad, si hay algo más bonito que la libertad, te voy a decir yo lo que tienes que decir, para eso no venga. Como me enrollo, como me enrollo. Y hoy no debería de enrollarme porque nuestro primer invitado de la mañana, ya digo, es una persona, debo de reconocerlo, muy admirada por mí y me encanta, no que esté aquí, sino que cada semana nos regale un huequecito de su tiempo para traernos cosas siempre interesantes a esta casa. Y hoy me dijeron, Pedro el viernes en plató, y yo encantado. Pedro Sevilla, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo te tengo que dar las gracias siempre a ti porque Pedro, aquello que toca tiene un plus de caridad. Caridad en cuanto a lo que hace, caridad en cuanto a la persona como es, pero sobre todo como es como persona. ¿Me entienden, verdad? Caridad en cuanto a poeta, pero sobre todo caridad como persona. Bueno, Pedro, hoy ya te tocaba sentarte aquí conmigo. Hombre, para mí es un placer también. A mí me encanta acudir y apoyar a estas pequeñas empresas, como has dicho, en esta especie de editorial de entrada. Y bueno, yo también alabo vuestra labor. La verdad es que soy un entusiasta de la labor de todos los informadores, de los pequeños informadores, si se puede utilizar la expresión, y me ha encantado esa forma de entender la economía de la empresa, basándose en la economía familiar que todos hemos tenido. Es que no hay otra, te mentiría si te dijera que hacemos otra cosa. Podríamos hablar aquí de profesiones honrosas que han ayudado a las familias, como por ejemplo era el ditero, sí. Que los más jóvenes no sabrán que era un ditero, pero los mayores sí que saben lo que eran y los han bendecido y aplaudido. Porque aquí es difícil, por ejemplo, escuchar la palabra ditero y no escuchar fulanito el ditero. Claro, claro. Además, siempre en diminutivo, ¿no? Como sí, muy cariñoso. Sí. Yo tengo en mente Antoñito el ditero, que se utilizaba en la casa de mi abuela, ¿no? Antoñito el ditero. Había ditero eso famoso, y en Arco, pues bueno, los apellidos como Calero, era un ditero famoso. Los caleritos. Y, bueno, y para los más jóvenes que no sepan lo que es un ditero, pues bueno, se lo podemos explicar. Cuando una niña se iba a casar y en su casa no había dinero para el ajuar, pues el ditero le daba los juegos de cama, le daba toda la ropa adecuada, y luego pues se iba pagando al ditero
una pesetita al día, 2 pesetitas al día, 1 duro, y esa era la dita. La dita, esa era la labor del ditero. Es que son cosas muy bonitas, porque además eso ayudaba a las relaciones interpersonales, porque ya el ditero a cada instante, cada cierto tiempo tenía que entrar en tu casa, y ya era el cafelito, ya echaba ratito con el ditero. Manolo Cantarrana, uno de nuestros grandes cantadores, fue ditero en su infancia y decía cuenta que cuando iba por el convento, una zona de aquí de Arco, donde hoy está el Colegio de La Salle, el convento era una zona donde el ayuntamiento albergó a familias muy pobres, y claro, él iba allí, pero sabía que no cobraba mucho, entonces las mujeres le decían, Cantarrana, si quiere que te dé la peseta o los 2 reales, me tiene que cantar. Dice, algunas veces me hartaba de cantar y después no tenían ni dinero para darme. Pero bueno, es bonito. Y un hombre de letra como Pedro, ditas, que sí, palabras más bonitas, ¿no? Sí, son palabras que además tienden a caer en desuso. Claro, ya la palabra ditero, porque la profesión... Como la profesión ya se ha perdido, se pierden las palabras. Las palabras son seres vivos y nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay palabras recién nacidas, como puede ser todas las relacionadas con las redes sociales, todos los Facebook, esto también que nos metemos anglicismo las venas todo el día. Claro. Cada época tiene, por ejemplo, el fútbol nos introdujo palabras como córner, por ejemplo, que significa esquina o saque de esquina, la misma palabra gol, de fuera, en fin, que el idioma es un ser vivo y en fin, tiene sus periodos de esplendor y sus caídas. Va evolucionando. Eso, al final son palabras que se pierden, pero sobre todo la esencia también es otra cosa, porque la dita, esto era todo verbal, acuerdo, la honradez de las personas. Claro, ahí no porque había... si el sistema tenía supervivencia, y a lo mejor hoy tampoco encajaría mucho, aparte de porque ya bueno, estamos acostumbrados a otras fórmulas de consumo y demás, al final era la honradez, porque yo te lo doy, aquí no hay abogado de por medio, no hay contrato de por medio, y yo sé que te tengo que dar a ti la peseta porque tú me la has dado, y eso no va a faltar. El ditero tenía un libro gordísimo con unas tapas muy duras, y ahí iba anotando, tenía el nombre arriba de la cliente, normalmente era la cliente porque eran las mujeres las que lo gestionaban, y después pues, ponía una peseta, 2 pesetas, en fin, lo que... Y era eso, una relación de confianza basada totalmente en la confianza. Lo mismo que también era una relación basada en la confianza lo del fiado, lo de pedir fiado en las tiendas. O sea, cuando una familia no tenía ingresos a menudo, sino que tenía que esperar a la época de la recolección, o que el hombre o que el marido se fuera a trabajar a Alemania, pues la familia cuando estaba aquí iba a la tienda y pedía fiado, y entonces había 2 listas, una la tenía el tendero y otra la tenía la señora de la casa. Hoy ha gastado 15 pesetas, pues el tendero te apuntaba 15 y en tu papel te ponía otras 15. Cuando venía el marido de Alemania, pues lo primero que hacía era pasar por la tienda. ¿Cuánto se debe aquí? 2.520, plum. Ahí está. Y esa era otra relación de confianza que a lo mejor hoy también sería difícil de mantener. Hoy sí, hoy es más complicado. Hombre, siempre había quien te la pegaba, sí. Lo mismo al ditero que al tendero. Yo estaba pensando que tanto diteros como tenderos ahora mismo tienen que estar diciendo sí, y muchas de esas páginas están todavía sin tachar. había una expresión que era perrito amarrado, no sé si la oí, dice... A fulanito le han dejado un perrito amarrado, quería decir que le habían dejado una trampa que no le iban a pagar la vida. Está claro que sí. De hecho, muchos de ellos seguro que colgaron el bolígrafo en este caso diciendo, ahora con esto ¿qué hacemos? Muchos cerraron la tienda y no cobraron las deudas, pero bueno. Las cosas son... Pero lo normal era que se cumpliera, sí. La verdad es que sí, hombre, era una cosa basada en la confianza. Lógico que, bueno, cuando hay tanta gente, pues algunos te falla la confianza, seguro, pero bueno, está claro. Eso, el resto,
por lo menos sí, lo digo porque, bueno, eran épocas de cosas bonitas, relaciones también de otra forma. Sí. Hoy hemos cambiado todo eso. Sí, eso ya, hombre. Tiramos de la tarjeta, tiramos de no sé qué, ni el vecino se entera, ni el otro. Ya, sí, hoy además no se entiende, incluso las familias que desgraciadamente lo están pasando peor, pues bueno, tienen otras posibilidades que no. Yo creo que en esa confianza, estos tenderos a los que da para hacerle no un reportaje, sino 20.000, sintieron el golpe de la confianza con el paso de los tiempos, el golpe con la confianza que yo he dado, la facilidad que yo he dado. Cuando todo cambió, los supermercados empezaron a crecer, ya se compraba de otra forma. Esos tenderos se quedaban ahí cogidos como en plan, sí, todo lo que yo he ayudado a esta familia y ahora que tiene ingresos estables ya va al supermercado y me estoy viendo. Sí, esos son los pasos del tiempo, eso es efectivamente el cambio de economía. Y eso lo hemos vivido todos. Y es más, incluso yo conozco familia o sé de algún caso en el que personas que han tenido que recurrir al pedifiao, luego cuando se han visto económicamente mejorados, han tenido cierta vergüenza de acudir a los grandes almacenes, a los supermercados, precisamente por esa fidelidad que debían al tendero. Entonces, algunas yo sé de que algunos han tratado de ir contemporizando, o sea, comprar los grandes sitios, pero al mismo tiempo acudía al tendero por la fidelidad. De todas maneras, la tienda de comestibles o la tienda ultramarino, como la conocimos nosotros, está en franca decadencia, vamos, está moribunda. En Arco, no sé cuántas tiendas puede haber, pero si hay en todo Arco 8 o 10 será todo lo más. Y ya también modernizadas. Sí, claro. Yo, si me hablas de estas tiendas, si me voy a mi infancia, recuerdo por ejemplo, no sé si creo que no le sienta mal al hombre, porque además alguna vez me lo he encontrado, nos ve, y para mí es muy agradable encontrarme con él, pero es que no sé su nombre. El Muerto, por ejemplo. Reinaldo se llama. Reinaldo. Sí. Que un hombre. Eso era una tienda clásica, Claro. Pero yo tengo 38 años, o sea, yo sé que hay muchas más, pero yo si me retraigo a mi infancia de ir con mi madre, pues recuerdo esa tienda especialmente. Sí, pero había muchísimas. Entrar y ver las castañas pilongas que siempre tenía por allí, porque peladita todas esas castañas, yo la veía como niño, estoy hablando de 4 o 5 años, quedarme mirando esas. Yo en mi infancia en la calle del Molino, había. Recuerdo la de Pepín, la del Trini, más abajo Fernando Vélez, esta de Reinaldo, en fin, muchísimas tiendas, otras que había en el Cucarro, en la calle de Comelia, en la calle Comelia había 2, en fin, que eran muchísimas, porque claro, no había otro sitio donde comprar, o sea, todo lo que llegaba. Es que calle San Francisco, calle El Molino, calle Comelia, ha tenido una época de mucho esplendor, que hoy parecen calles más. Sí, hoy se han quedado un poco. No sé si porque las nuevas urbanizaciones, las viviendas en otros sitios, y ya la gente no se concentra tanto en la casa de los vecinos. No, claro, ese es un mundo que ya ha terminado, un mundo que se ha acabado. El mundo de nuestra infancia, de los niños de los años 60, es un mundo que ya. O sea, los vecinos no se reúnen en los patios, entre otras cosas, porque se han ido a vivir fuera, cada uno vive en su casa, y yo recuerdo en mi infancia esos días como estos de ahora de calor, en cuanto el sol se iba, las mujeres regaban las macetas y empezaban a sacar sillas, o bien al patio o bien a la puerta de la calle. Yo recuerdo la calle del Molino era una feria, los días así de calor, era una feria porque todo el mundo sacaba su silla a la calle y todo el mundo se sentaba. Además había una expresión: vamos a sentarnos a ver a la gente pasar. Era una diversión ver a la gente pasar. Y yo recuerdo eso, las mujeres de mi casa, pues eso, sentadas allí, sentadas en la silla o en el barranquillo de la puerta y hablando, esas conversaciones de las mujeres que a mí siempre tanto me han apasionado y de las que tanto he aprendido, ¿no? Yo creo que en buena
en buena medida yo soy poeta, más bueno o más malo, soy escritor, pero es gracias al veneno que estas mujeres me introdujeron, o sea, con aquellas narraciones orales, contando historias de todo tipo, hablando y sobre todo hablando por hablar, que es algo que hoy no se hace, o sea, hoy no se habla, hoy se grita, pero antes la gente disfrutaba hablando, o sea, las tertulias femeninas, esas tertulias de las mujeres que se sentaban, a lo mejor una con el niño en brazos, la otra incluso dándole de mamá a un niño chiquitito, y charlar. De los niños jugando en medio de la calle porque pasaba un coche. Pasaba un coche cada 30 minutos, cada 40, entonces no había problema. Pasaban los borricos del contero, sí pasaban, pero los coches no. Yo debo de confesártelo, no sé si lo recuerdas, porque Pedro es una persona, bueno, siempre muy demandada por los medios y demás, pero ya yo todavía de chavalín, casi empezando en La Voz de Cádiz, un día le propuse a Pedro Sevilla hacerle una entrevista que hacíamos que se llamaba Mi Rincón. No sé si lo recordarás. Sí. Y le dije, Pedro, me tienes que elegir un rincón de Arcos para llevarme allí y contarme por qué ese es tu rincón. Y debo de reconocer que Pedro, un enamorado del casco antiguo total, un enamorado de todo Arcos, que al final a todo el mundo que yo acudía, pues por ejemplo recuerdo a Antonio Roldán, que por entonces era director de Relaciones Institucionales de la Caixa, pues me llevó al balcón. Y gente que le hice, pues siempre tiramos a lo más típico, ¿no? Normalmente. Y Pedro me dijo, pues nos vemos en la calle El Molino. Y a la calle El Molino, y sí, me llevó a un caserón que hay allí, de color del cemento. Exactamente. Y allí me lo explicó, y lo entendí todo. En aquel patio me lo explicó. Me dijo, esta es mi casa, la casa de mi infancia. Efectivamente. Y aquí nací como poeta, en esas conversaciones. Cuando lo has dicho ahora, se me ha venido esa conversación que tuvimos aquella tarde en aquel patio. Sí, además creo que pusiste un titular que decía, creo que sigo siendo un niño y que no he salido nunca de aquí o algo así, porque es verdad, allí es donde, yo creo que en los primeros años de nuestra vida es donde se conforma lo que luego vamos a hacer. Como persona. Como persona, ahí... Por eso tenemos tanta responsabilidad de los padres cuando tenemos Claro, efectivamente, por eso no podemos... Mi niña que se me caía ayer y digo, ¿qué hay que hacer cuando se cae uno? Y ella sin entenderlo con 3 añitos me dice, papá, levantarme. Y digo, pues, no se te olvide nunca en la vida, cariño. Y dice, no, yo me levanto. Y ella diría, bueno, si hay que levantarse aunque me haya dado el golpe, yo me levanto. Lo entenderás mañana. Sí, yo creo que García Márquez decía las cosas más importantes de nuestra vida nos pasan en los 10 primeros años. Yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, tiene cierta parte de razón, porque en esos años es donde la materia maleable que somos se va compactando. Entonces por eso es tan importante eso, tener padres que nos den cobijo, que nos den seguridad, y por eso es tan horrible la violencia sobre los niños y demás, porque resulta que esos tics que aprendemos de niños muchas veces luego como adultos los ponemos en práctica. De hecho es lo que criticamos a veces, que decimos, niños que han estado en entornos violentos, cómo terminan siendo, hay personas a lo mejor igual violentos, porque al final es que nos empapamos de lo que vemos. Mi niña me pone en compromisos cuando en un bar alguien fuma al lado. Ya. Dice, papá, está fumando. Ya, cariño, pero espérate, que está fumando, que eso es malo, que ya, pero no lo diga tan fuerte, hija. No lo entiende, porque además le alabo cuando ella critica eso, pero al final es eso, es cuando estamos en la edad de formación maleable. Por eso es tan importante que los hábitos de lectura, por ejemplo, se adquieran ahí, que se vea que eso, y Pedro me llevó ahí, me llevó a la infancia, además me la describió como poeta, imagínense, en una sesión particular, me describió esa calle que yo no he conocido, porque yo soy nacido en el 82, no la he conocido, aunque he estado vinculado a la zona, pues también mi familia, la parte que yo conocí de mi familia es del Altozano, pero ha vivido en la barriada de La Paz en la etapa en que yo he conocido, entonces es una calle habitual mía de paso, y recuerdo esa descripción que me hiciste de una calle de tierra.
Era una calle... con las vecinas en la puerta con el fresquito, las charlas, las tertulias. El Instagram de la época. Sí. La verdad que fuimos unos niños, había muchas carencias, pero fuimos unos niños, yo creo que tuvimos una infancia bastante buena, bastante feliz. En mi casa, gracias a Dios, no hubo apretura económica, tampoco nadábamos en la abundancia, pero bueno, comíamos bien y nunca nos faltaban unos zapatos y había otros niños desgraciadamente que estaban peor y que nosotros lo veíamos, pero era una época buena, hombre. No es bueno que la melancolía y la nostalgia nos haga ver muy bonito lo que no lo fue tanto, ¿no? De todas maneras, yo guardo de mi infancia y de la infancia de mis amigos una memoria muy bonita. Y sobre todo de mi colegio, de La Salle, que si la casa de cemento es mi casa por antonomasia, el colegio de La Salle es mi escuela por antonomasia, ¿no? Allí aprendí muchísimo también, y siempre que tengo ocasión pues hago un canto y una alabanza a los hermanos de La Salle, porque nos inculcaron, a los niños de aquella época, nos inculcaron unos valores que nos han ayudado mucho en la vida, ¿no? Y en esta época, ya la actual, ¿en qué no está Pedro Sevilla culturalmente hablando, donde se le requiera? Porque Pedro Sevilla, no hay acto cultural que al final no esté por ahí Pedro Sevilla ayudando, colaborando. Hombre, la verdad, a mí me encantaría que fuéramos más, digamos, ¿no? Pero bueno, yo soy un hombre de la cultura, es verdad, y además, lo digo sin ninguna pretensión, pues me gusta echar una mano en lo que yo pueda tener de valioso. Yo creo que todas las personas tenemos muchísimo de valioso, y yo quiero ofrecer lo poco o lo mucho que tenga, quiero ofrecerlo a los demás, porque yo creo que la vida en sí, en general, tiene que ser un servicio público, un ponerte al servicio de los demás. La vida hacia adentro, individual, un egoísmo que nos convierta en agujeros negros no merece la pena. Yo creo que somos lo que somos gracias a los demás. Yo no sé, yo creo que los seres humanos somos el hueco que los demás nos dejan en la vida, y nosotros tenemos que de alguna manera corresponder a todo lo que nos han dado, porque nosotros no nos ponen con 62 años en la vida y ya está. Yo me he hecho mi vida. Hay una cosa horrible que detesto en todas las personas que dicen: yo me he hecho a mí mismo. ¿Cómo que tú te has hecho a ti mismo? Tú no te has hecho a ti mismo nada, vamos, desde el acto ya de la misma concepción, que tú no tuviste nada que ver, o sea, que a ti te han puesto aquí. Claro. Tú no te has hecho a ti mismo, a ti te han hecho los demás. Tú podrás ser un hombre o una mujer ambicioso, optimista, tal. Pero normalmente te has ido acomodando lo que hay, y sorteando lo que te venía. No digas que te has hecho a ti mismo, porque no es verdad. Eso es una frase horrible. Hay una peor que esa, que yo la he escuchado alguna vez. En esta vida yo lo he aprendido todo, no me queda nada por aprender. Uy, por favor, no, por favor. Pues pues te debe de quedar un cuarto de hora de vida o menos. Sí, porque la vida, además, estaremos vivos mientras no perdamos la capacidad de maravillarnos, claro, y de aprender. Yo creo que otro gran error, esto que se creen que ya son maestros de la poesía o de la música o de la... Maestro no, si cualquier niño te va a dar una lección luego que te va a dejar con las patas colgando, como decimos. Y te deja, y además te vas a poner a analizarlo y vas a decir: ¿dónde lo traes? Hay cosas que a veces se traen... Y ya está. Y se trae, se traen y se trae.
No, y pasan todo, pasan las profesiones, pasan todo. Yo aquí a los compañeros se lo digo siempre, hay que estar siempre actualizándonos en los temas que ellos manejan de montaje de vídeo, no sé cuánto, digo, porque cualquier día aparece mi niña por la puerta con 3 añitos y pico, hace así y flipáis. Sí. Porque, por ejemplo, en la alfabetización digital, los que vienen no están como nosotros, que estamos intentando adaptarnos a esto. Yeah. Yo... mi niña coge la televisión normal y dice, pero ¿por qué tú estás esperando los anuncios, papá? ¿Cómo quito eso? Están en otro de eso. Pues eso ha sido en todo, todas las facetas. Es difícil. A Pedro es difícil verlo sin un libro en la mano. Pedro, ¿te da seguridad? Pues no creas, sí. Aunque ese hoy en día, algunas veces, para arrojarlo viene bien. No, yo es que... ahora suelo, con el buen tiempo, claro, suelo salir más, entonces a veces tengo que hacer alguna gestión en la calle y luego me gusta tomar un café, entonces me voy a algún bar o alguna cafetería a buscar una sombrita. A buscar, y bueno, la verdad es que no siempre lo consigo porque... y no es una crítica a los bares, porque los negocios son los negocios y el dueño o la dueña saben lo que les conviene más, pero a veces los bares son excesivamente ruidosos y no se puede leer, pero vamos, no es la culpa de los bares evidentemente, sino es la culpa mía que quiero ir a tomar café y leer a un sitio donde se va por otro lado, ¿no? Donde a lo mejor está un informativo que no está oyendo, que no está mirando nadie, pero que está todo fuerte de ahí. O las músicas que a veces se ponen. Y además, como sea el canal 24 horas, que te torpedea repitiendo una y otra vez la misma noticia. Pero bueno, a lo que íbamos del libro, que sí que me gusta algunas mañanas salir con el libro, leer en algún sitio y en fin. Y además el libro que tienes hoy es casi nada. Hombre, hoy, el libro que traigo hoy es un libro que está muy sobao, señal de que ha sido muy leído muy también, buena. Pero es la obra cumbre de nuestra literatura, es el Cervantes. Pedro, antes lo podías haber leído o no lo podías haber leído, pero tenías claro que es nuestra, que nadie se ofenda, nuestra Biblia. Sí. Pero ¿hoy en día te da la sensación de que estas nuevas generaciones que hablamos, se les sigue transmitiendo eso? ¿O para muchos el Quijote? Ya suena un poco más lejano que... Sí, es que no... O sea, yo creo que los españoles no sabemos vender lo nuestro. No vender, porque vender es una palabra que implica un comercio y una... Yo creo que no, o sea, que no sabemos poner lo nuestro a la altura que se merece. Y ya quisiera yo a los franceses o a los ingleses si hubieran tenido un Cervantes. Los ingleses han tenido a Shakespeare, que se puede equiparar, y bien que lo patrocina. Pero yo creo que nuestro Quijote no se ha leído mucho en España, y es una pena porque el Quijote no es ni viejo ni nuevo, sino es inmortal. O sea, porque aquí se habla, en el Quijote, se habla de lo que siempre ha sido el ser humano y de lo que siempre va a ser. Se habla de la bondad, se habla de la solidaridad, se habla sobre todo del amor, porque Don Quijote, antes que un loco, es un enamorado de la vida. Don Quijote, su locura consiste en que él ve la sociedad, ve el mundo y ve cosas que no le gustan. Entonces él quiere salir a los caminos del mundo a solucionarlo. ¿Y cómo lo soluciona? Pues con el amor. De hecho, se tiene que buscar un gran amor, como es Dulcinea del Toboso, para que ella sea la que le insufle esas ansias de amor y de no lo dice bien, se la tiene que buscar, ¿no? Efectivamente, claro, porque el amor es una búsqueda, el amor no es una cosa que viene y tú te quedas hecho un tonto. Eso es lo que nos creíamos cuando éramos adolescentes, que el amor, y una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, y eso lo sabemos ya algunos cuando ya
tenemos cierta edad. Sí, ¿no? Entonces, yo siempre lo aconsejo la lectura del Quijote. De hecho, cuando he venido digo, voy a aconsejarlo porque ahora nos espera al menos un mes y medio de verano duro y bueno, qué mejor que enfrascarse en este mundo de Don Quijote de la Mancha, que nos va a llevar a eso, nos va a llevar por los caminos de España, pero sobre todo nos va a llevar por los caminos del corazón del ser humano, que es todavía más grande que España entera. La verdad es que sí. Es nuestra Biblia, y Cervantes pues es lo que dice, es verdad, Cervantes siempre ha sido Cervantes en España, pero... Yo hay una expresión que la digo muchas veces, pero que no me canso de decirla, que si envidio a alguien es a la persona que no haya leído el Quijote, porque tiene una posibilidad que ya no tendré yo, y es de leerlo por primera vez, es de enfrascarse por primera vez en este mundo maravilloso al que, bueno, yo, que gracias a Dios tengo mucho tiempo libre, podríamos decir, yo cada dos o tres veranos me lo leo de arriba abajo y tengo que confesar que siempre aprende uno cosas nuevas, porque los grandes libros como las grandes músicas o todo lo inmortal, cada vez que acudes a él, acudes como nuevo y siempre aprendiendo. Sobre todo también porque depende de cómo acudes tú en ese momento, ¿no? A lo mejor la lectura que tú como persona, Pedro Sevilla, haces ahora, claro, las circunstancias de Pedro Sevilla han cambiado dentro de 3 años, claro, y cuando lo vuelvas a leer, en realidad es otro Pedro Sevilla el que está leyendo el libro. Claro, ¿no? Hombre, no es lo mismo leer Quijote en la adolescencia, como por ejemplo yo lo leí, a leerlo ahora ya convertido en un hombre adulto, ¿no? Hay cosas que antes se escapaban y que ahora tú las sabes calibrar y las ves, entonces no es lo mismo, porque claro, el lector, o sea, el escritor lo ha dejado ahí y ahí tienes el libro, pero el lector está en proceso de crecimiento, y no es lo mismo, ya digo, tampoco es lo mismo leer un poema, leer los 20 poemas de amor de Neruda, tampoco es lo mismo leerlo con 20 años que con 60, ¿no? Ni recién casado que recién separado. Sí, es verdad. Claro, depende de las circunstancias. Claro, porque la feria se ve, cada uno ve la feria según como le toca, ¿no? Sí. Vivirla. Está claro. Siempre me llama poderosamente la atención, además que creo que es así, que debe de ser así, cómo Pedro Sevilla siempre habla de su origen literario basándose en el origen que tenemos todos al final, que es la tradición oral. Porque al final, para hacerte un escritor tienes que haberte empapado mucho del oral, porque además venimos de donde venimos, de historia y de siglos en los que todo se ha transmitido de forma oral. Claro, eso es fundamental, ya digo, para mí ha sido fundamental. O sea, yo de los primerísimos recuerdos que tengo es de verme en brazos de mi abuela y cantándome romances. O sea, yo eso de hacia Roma caminan dos peregrinos para que los case el Papa porque son primos, eso es una de las primeras, de mi primer encuentro con el idioma que yo recuerdo. Entonces, ese octosílabo musical, hacia Roma caminan dos peregrinos, para que además mi abuela me lo cantaba con mucha cadencia, esa música la tengo yo dentro y está en muchos de mis poemas, ¿no? Porque es eso, porque descubres ya de niño que el idioma no sirve solo para hablar, sino que el idioma sirve también con su ritmo adecuado, sirve para crear belleza y para contar historias, ¿no? Entonces ese romance de los peregrinos, el de Gerineldo, las coplas de Nochebuena, que a mí siempre me ha maravillado cómo las coplas de Nochebuena podían pasar
de esa tan piadosa como Noche de Paz, a la otra tan desvergonzada. Conforme avanzaba la noche, ¿no? Tan desvergonzada como yo tenía un curita y todo eso, ¿no? Que era... Y yo recuerdo eso, con los niños de por medio, que los niños ya... Entonces es eso, la tradición oral, y luego los cuentos, ¿no? Cómo las mujeres contaban las historias de las noches de verano, que hemos empezado hablando de ellas, pues eso, a lo mejor empezábamos, pero casi siempre salía algún relato de alguien que una bicha le había aparecido en la cama, que en fin, eran cosas de desaparecidos. Además estás hablando de esa historia y no sé si me equivoco, pero a la voz de tu abuela y eso, yo le pongo ese marcado acento andaluz, claro, que tanto denostan algunos, ¿no? Y que Pedro a lo mejor va a Madrid y alguno lo escucha hablar andaluz y dice, mira, este hombre es que no sabe ni hablar, pobrecito, y le entra ganas, no sé qué, pues mira, ese hombre es un gran poeta, que más quisiéramos mucho. Hemos tenido mucha culpa nosotros, ¿eh? Sí, nosotros de eso hemos tenido mucha culpa, porque hemos salido fuera haciéndonos lo gracioso con nuestro acento. Muchas veces hemos querido, y es una pena, porque no es un acento cualquiera, es un acento nuestro, y es un valor cultural, no es ninguna tontería, es un valor cultural. Y ha llegado un momento en que nos hemos creído que somos menos con ese acento. Efectivamente. Y que yo, para contar aquí noticias, a la gente de Arco, a la gente de la Sierra, a la gente de Borno, lo tengo que contar con un acento castellano. Castellano, a mí me van a escuchar uno o dos que haya pasado por aquí, a mí me van a escuchar el vecino de la Sierra que habla igual que yo, y perfectamente va a saber cómo le estoy hablando. Y tenemos ese complejo ahí con el acento. Pero fíjate cómo eso ha calado en la cultura española. De hecho, cuántas películas hemos visto en el que los señores de la casa son de Madrid, pero la criada es andaluza. Y además es muy graciosa, sí, es muy graciosa, pero es andaluza. Entonces, los criados son andaluces, los señores son de Madrid o de Barcelona. Y eso son unos clichés que nos han hecho mucho daño, porque bueno, ser criado no es malo, es una profesión honrosísima, pero bueno, que los andaluces también somos capaces de muchas otras cosas. Bueno, yo recuerdo en un viaje a Madrid con mi mujer, que está viendo ahora, dice que está acordando porque salimos los dos indignados. Y gratuitamente, sin ni siquiera nosotros haber abierto la boca, que si lo hubiéramos abierto se nos nota que somos andaluces, porque me puedo tener en Madrid 2 días o 25 años, que mi acento es el de mi cuna, el que he escuchado de toda la vida. Y recuerdo que, como decían, es que los andaluces, bueno, ellos lo decían de otra forma que yo no sé decirlo, es que los andaluces, a mí es que me duele ese acento todo el tiempo, pero bueno, no saben decir Starbucks. Y digo, no hombre, no, tú es que has escuchado en Andalucía dónde Starbucks, que no el Starbucks al final, café de ese de inodoro, que lo llamo yo, de porquería, y un café 6 euros, eso en Andalucía tú no lo has escuchado mucho, pero porque en Andalucía tú has escuchado a Pedro diciendo, me voy a ir a ver dónde Starbucks a buscar una sombrita, a leer un libro. Digo, tú es que no has entendido la de esos andaluces. Pero es verdad que al final hemos dejado que el resto de España esto no lo vea como un ataque gratuito a nosotros, como algo por lo que se nos puede... Y a mí además me da pena de que sean políticos algunos de los que se meten con el acento andaluz, que sean políticos, o sea, que al político creo yo que se le debe suponer cierta anchura de frente, pero algunos no. No te vas a retractar de esa esa frase. Hoy, hace 20 años te lo dejo, Pedro, pero hoy yo creo que hoy es lo contrario. Algunos parece que no tienen 2 dedos de frente, porque bueno, o sea, meterse con el acento de una persona es como meterte como si es bajo, si es alto, si tiene los ojos azules o los tiene marrón. O sea, es que yo hablo como soy, mire usted, yo es que esto... Y comparto acento con Juan Ramón Jiménez, con Lorca. ¿Estos qué pasa? Que eran todos unos... En fin, aparte que habría que buscar la pureza
lingüística habría que buscarla y no encontrarla, como la pureza en casi todo en la vida no la vamos a encontrar en ninguna parte, porque los madrileños no cometen atentados contra el lenguaje, los catalanes no, que en cada país, incluso cada pueblo, tiene su idiosincrasia, su forma de hablar, o hablamos nosotros quizás igual que los de Ubrique, ¿no? No, nada. Los Ubrique tienen su musiquita, que nosotros no la tenemos. Hay muchísimos pueblos donde... Y que es maravilloso. Claro, que es maravilloso. Es tan bonito, por lo menos a mí me pasó, cuando llegas tú a una universidad y tú dices cualquier frase a un compañero que es de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, que tampoco que sean de Washington, y tú dices cualquier cosa, tú dices, no tiene tu marmajo, y te mira con cara extraña. ¿Cómo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Repite. Además, en una carrera como la mía, que era periodismo, que a la gente le gusta escribir las letras, ¿cómo que ha dicho? ¿Qué eso qué es? O él te dice otra a ti que tú te quedas. ¿Cómo? Espérate, cuéntala, explícala. Tenemos ¿Tan bonito? unas expresiones que son bonitas y que demuestran eso, una agilidad mental y una manera de recortar las expresiones que son muy bonitas, que tienen mucho Yo escucho arte. un gaditano decía, no te vayas agüita a tapar. Niño, pues una de bien me sabe. Y tú dices, es precioso, como los sitios tienen su... precioso. Pedro, nos estamos quedando, nos hemos quedado sin tiempo, es que estoy disfrutando de la charla y se me nota, y como yo digo a veces, aquí ya es que no encuentro el botón de la hormigonera para apagarlo, porque estoy disfrutándolo. Yo quería agradecerte que hayas venido hoy por aquí, pero no solo hoy por aquí, sino que la verdad es que si dijera lo contrario, mentiría. Que cada vez que algún compañero, y en este caso nuestro compañero Manolo Bautista, que siempre acude a ti, te ha buscado, se acerca a ti, oye Pedro, ahí está Pedro, para lo que queramos. Sí, para lo que queramos. Podéis contar conmigo. Debo de decirlo porque siempre eso se agradece, y soy de la opinión de que gente como Pedro le da valor a todo lo que hacemos, porque para mí es un placer escucharlo, no sé para ustedes. Si no lo es, pues bueno. Pues ahora viene otro, pero para mí es un placer, la verdad, escucharlo y echar un ratito con él. Lo que pasa es que cada vez que lo escucho, yo estoy aquí, él está en otro sitio, y entonces no, para mí es un auténtico honor también venir a vuestros estudios, comparecer ante los telespectadores, y ya sabes que me tenéis a vuestra disposición, lo hemos dicho antes, porque en fin, yo entiendo esto como un servicio público y estoy a vuestra disposición. Nosotros abiertos a todo lo que queráis, a todo lo que tengáis, a que desde aquí también ayudemos, si puede ser, a la difusión del Quijote, de Cervantes, de todo lo que se os ocurra, de todas las historias que tengáis, porque la verdad es que para nosotros es un placer. Gracias. Bueno, me voy a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con más actualidades en la comarca de la Sierra, con más protagonistas, hablando de algunas cosas. Va a ser difícil mantener el nivel con el que hemos empezado el programa, por lo que os digo, porque Pedro, pues, un 10, como persona es un 10, no puedo decir otra cosa. Publicidad, volvemos.